Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos, hermanos, en esta noche friita, ¿verdad? ¿A cuánto les afectaron los vientos hoy? A mí se me voló un pedazo de mi cerco. Bueno, pero el Señor es bueno, como quiera que sea, porque nos trajo aquí en esta noche para disfrutar de su palabra, para aprender un poquito más, para discipularnos un poquito más, porque esa es la labor de la gran comisión, ¿verdad? Hacer discípulos. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a comenzar en oración. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, gracias te damos, Señor, por el hermoso día que nos has regalado hoy, Señor. Y hasta aquí nos has traído tú, Señor, hasta este preciso instante, por tu gracia y solo tu gracia, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tus misericordias, Señor. Pedimos pues, Señor, que tu presencia se manifieste en nosotros, Señor, que nos abras el entendimiento a lo que se va a exponer, que ya tú tienes preparado, Señor. Abra nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos interiorizar estas enseñanzas, Señor, y ponerlas en prácticas en nuestras vidas, Señor, y entender tu palabra, Señor. Porque entendiendo tu palabra, te conocemos más a ti. Y eso queremos hacer, crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y es una pasión, Señor, de nosotros el acercarnos más a ti, Señor. Estar más cerca para conocerte mejor, para ser transformados nosotros más y más a tu imagen y semejanza, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre hemos orado estas cosas y todos decimos, hermanos, amén. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a la clase número 17 del discipulado doctrinal. Ya estamos un poquito más de la mitad, diría yo. Hemos cubierto ya estos tópicos, ¿verdad? Estas épocas. Estamos dividiendo esta enseñanza o esta clase en épocas del Antiguo Testamento. Y pues hoy nos va a tocar Josué y la conquista. Y como pueden ver ahí, pues después de aquí quedarán unas 4 clases más. Y no sé si decidimos hacer algo en la época del silencio, venir aquí y guardar silencio por 1 hora, pues a lo mejor lo hacemos también, ¿verdad? Pero Marquitos no puede venir. Vamos a ver cuánto Marquitos puede estar en silencio, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, hermanos, vamos a ver, hacemos algo. Yo creo que vamos a hacer algo ahí, no sé, vamos a orar sobre esto. Si usted tiene una sugerencia, ¿verdad? Pues déjemela saber, podemos estar en alabanza, en oración, no sé. A lo mejor lo que hemos aprendido de la clase, pues la puerta está abierta para sugerir, ¿ok? Así que, pero quedan 4 clases formales después de la de hoy, que como mencioné va a ser el libro de Josué y la conquista, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene sus notas, ¿no? Ok, muy bien. Vamos entonces a ver dónde nos quedamos la vez pasada. Si fue básicamente en la rebelión, ahí en Números 13, donde apenas 2 años de haber salido de Egipto, llegan al borde, ¿verdad? Al borde de la tierra prometida. Envían a los 12 exploradores y ya sabemos todo lo que pasó. Se rebelaron ahí porque no creyeron, excepto Josué y Caleb. Incitaron al pueblo a murmurar y el Señor pues los castiga, les da las consecuencias. 1 año por cada día que estuvieron explorando, que fue 40 días, pues van a estar deambulando por el desierto 40 años. Y solo los menores de 20 años, dice, son los que van a entrar. ¿Por qué? El Señor se lo explica. Porque en este momento ellos habían dicho, estas personas en esta tierra se traga a sus moradores,
son gigantes, son poderosos y nuestros niños les serán por presa. Y el Señor básicamente le dice, pues esos niños son los que van a entrar y ustedes no van a entrar. Lo que ustedes dijeron que iban a tener por presa, ya les voy a demostrar que no es así. Esos son los que van a entrar. Y esa es la razón por la cual, ¿verdad?, se quedaron ahí 40 años que en términos bíblicos más o menos es una generación, ¿no? Una generación. Muy bien, entonces vamos al libro de Josué. Tenía muchas notas hoy, pero las condensé para que fuera solamente una página. Pero si usted quiere apuntar estos detalles por ahí, pues está bien, ¿no? Solamente esto es a manera de información. El libro de Josué forma parte de lo que se llama los libros históricos. ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia significa una colección de libros, biblioteca. Entonces hay diferentes géneros. Hay libros históricos, libros sapienciales como Proverbios, ¿verdad? Poéticos como Salmos, literatura apocalíptica, biografías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces José en nuestras Biblias forma parte del conjunto de libros históricos. Sin embargo, en la Biblia hebrea, que se conoce como el Tanakh, ¿ok?, ya salimos del Pentateuco, de los primeros 5 libros, y de ahí en adelante el resto de los libros se le añaden a esos 5 libros para formar la Biblia hebrea, que se conoce como el Tanakh. Pues en esta Biblia Josué forma parte de los primeros profetas. Josué es considerado un profeta y es de los primeros profetas. Ahora, no primero en orden, sino primero en posición o en grado, en el sentido de que están, como nosotros llamamos, los profetas mayores y los profetas menores. Pues para ellos Josué es un profeta mayor, ¿verdad? Bueno, entonces la mayoría están de acuerdo que Josué escribió gran parte del libro. La mayoría del libro fue escrito por Josué, pero cabe la posibilidad de que otras partes fueron escritas después él murió, posteriormente a su muerte. Bueno, y aquí empezamos con sus notas rápidamente. Josué es Yehoshua, no Yeshua, Yehoshua, que significa Yahvé salva o Yahvé salvación. ¿Qué otro nombre significa Yahvé salva? ¿Qué otro nombre que usted sabe muy bien significa Yahvé salva? Piense, mi querido hermano, hermana, piense. No, pues no. Jesús, hermano, Jesús. Jesús significa Yahvé salva, Dios salva, Jehová salva, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora les voy a explicar cómo es que se mezcla todas estas cosas, ¿ok? Para que usted sepa. De nuevo, esto es a manera de información interesante, ¿no? Jesús también significa lo mismo, ¿ok? Ahora, Yehoshua es hebreo y Jesús, ahí como está pronunciado, es griego. La J no existía en esos tiempos en el alfabeto griego. Entonces se pronunciaba Jesús, ¿verdad? Entonces, de ahí es que sale el nombre Jesus o Jesús en español, ¿ok? Porque la J es una letra que evolucionó, ¿verdad? Y se vino a añadir al alfabeto después. Y con el paso del tiempo, como todos sabemos, las palabras evolucionan, el significado evoluciona y bueno, Jesús vino a ser Jesús, ¿ok? Pero en realidad, si lo llevamos al hebreo, es Yehoshua, que es Josué, ¿verdad? Pero por cuestiones de vocabulario y de evolución en el vocabulario, pues
nosotros lo pronunciamos como Jesús, ¿ok? Ahora, Yeshua es una variante, le puede poner ahí, de Yehoshua. De nuevo, las palabras cambian, varían a través del tiempo y significa también lo mismo, ¿verdad? Dios salva, y Yeshua es el nombre hebreo que más utilizamos hoy en día para Jesús, ¿verdad? Así que de ahí es que sale todo este asunto, ¿no? Bueno, la conclusión, pues Josué y Jesús son el mismo nombre, ¿ok? Josué y Jesús son el mismo nombre. ¿Cuántos sabían eso? Nico lo sabía, Andrés lo sabía, muy bien. Ok, bueno, no es una cosa que se publica tan a menudo, pero ahí está la información, ¿no? Es así. Bueno, Josué es descendiente de la tribu de Efraín, y vamos a dar unos propósitos del libro aquí. Propósito quizás principal es un relato histórico del cumplimiento de la promesa dada a los patriarcas. Si yo le pregunto quiénes son los patriarcas, ¿qué usted me dice? ¿Quién es el primer patriarca? Abraham. El segundo, Isaac. Y el tercero, Jacob. Esos son los patriarcas, ¿ok? Hasta ahí llegan los patriarcas. Bueno, pues a esos patriarcas, como ya hemos dado, Dios les hizo una promesa. Se la hizo a Abraham primero, después se la repitió a Isaac, después se la repitió a Jacob, ¿ok? Y usted sabe cuál es la promesa, ¿verdad? Bueno, fueron varias promesas, pero aquí, en el contexto de Josué, la promesa de la tierra, ¿verdad? La tierra prometida, ¿verdad? Entonces, temas principales, pues obviamente la conquista de la tierra prometida mediante una guerra santa. Ahora le voy a explicar, ¿ok? Porque esto puede ser motivo de confusión o malinterpretación, y no quiero que me malinterpreten. Porque hoy en día una guerra santa, ¿verdad?, se conoce como una guerra religiosa, donde se matan unos a otros, o una religión dice, no, hay que matar a los infideles, ¿no? A los que no son fieles porque son enemigos nuestros, y eso es guerra santa. Pues eso no es lo que me refiero aquí. No es la definición de guerra santa que tenemos hoy en día y hemos tenido durante siglos realmente. ¿Por qué guerra santa? Bueno, simple y sencillo, como vamos a ver, porque Dios iba frente a ellos y peleó en favor de Israel. Por eso es que guerra santa. Y si Dios está peleando a favor de nosotros y va enfrente de nosotros en la batalla, y Dios es santo, pues eso es una guerra santa, ¿no es así? Pues esa es la única razón por la cual podemos llamar esta guerra santa, porque Dios peleó por ellos. Esto lo tenemos muy claro aquí en el libro de Josué, ¿no? Ok. Bueno, la repartición, escríbale ahí, la repartición de la tierra prometida es otro tema, obviamente. La fidelidad de Dios, cuando Dios promete, cumple, ¿verdad? Otro tema que yo considero bastante principal es el resultado de nosotros ser fieles y obedientes a Dios, ¿okay? Que quizás no se ve así a primera instancia, pero usted puede determinar eso de todos los acontecimientos que suceden ahí, ¿no? Ahora vamos a ver unas verdades centrales que nos da el libro de Josué. La número 1, cómo Dios utiliza medios humanos para llevar a cabo su plan soberano, siempre siendo fiel a sus promesas, que ya dimos, ¿verdad?, que era uno de los temas, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, y esto aplica pues cualquier época, cualquier lugar, hasta el día de hoy, porque Dios solamente con mencionar una palabra puede hacer lo que Él quiera. Pero ya hemos visto, y de hecho lo vimos el domingo, en aplicación moderna para nosotros hoy, somos embajadores de Cristo, somos agentes del Señor, de Dios, aquí en la tierra de los vivientes, como lo fue el pueblo de Israel por muchos siglos. Fueron los embajadores de Dios, y Dios los utilizó a ellos como nos utiliza a nosotros para llevar a cabo su plan.
Nadie puede explicar por qué Dios lo hace así. Porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Porque Él no necesita de hombres y mujeres, por más que le pertenezcamos a Él, hijos e hijas suyas, para llevar a cabo su plan, pero así lo hace, hermanos. Pues bueno, y nosotros contentos, ¿verdad? Porque por lo menos podemos contribuir en algo, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo Dios utiliza medios humanos para llevar a cabo su plan soberano. La otra verdad central, nuestra respuesta a los mandamientos y ordenanzas de Dios producen consecuencias. Consecuencias, eso lo vemos muy claro aquí, ¿verdad? Si somos fieles y obedientes, vienen bendiciones, ¿verdad? Ahora, escuche bien, la bendición viene tanto para nosotros, los que somos fieles y obedientes, como para los que nos rodean, ¿ok? Esto lo vamos a ver también muy claramente. Y lo mismo aplica si desobedecemos, ¿verdad? Disciplina, viene castigo para nosotros y los que nos rodean. Ese es el triste el caso. Vamos a ver un caso específico un poquito más adelante de esto. Número 3, se requiere esfuerzo y valentía para obtener lo que Dios nos da. Esto es importantísimo que lo entendamos, hermanos. Porque usted sabe que aquí está ese famoso pasaje, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿por qué, Señor, si ya tú me diste la tierra? Bueno, de nuevo, porque es la soberanía de Dios, así lo determina. Dios no es un genio de la lámpara que frotamos y le pedimos un deseo y Él nos los pone en bandeja de plata, hermanos. Y eso aplicó en esos tiempos y a través de toda la historia como aplica hoy en día. Lo que Dios nos da, nosotros tenemos que esforzarnos para ir a buscarlo, para obtenerlo. No es una fe pasiva, ¿verdad? No, hace falta acción. Tenemos una responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad. Bíblicamente es muy claro, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, se requiere esfuerzo para obtener lo que ya Dios nos dio. ¿Ok? ¿Entendemos eso claramente, hermanos? Ok. El hecho de que algo es la voluntad de Dios para nosotros, entonces no significa, no garantiza, que va a ser fácil obtenerlo. De hecho, la Escritura nos dice que la mayoría de las veces no es muy fácil, ¿ok? Y esta también es bien importante, hermanos, bien importante. No importa cuántas victorias nos dé el Señor, siempre hay tierras que conquistar. Y por eso es que yo he dicho, voy a volver a decirlo, y por favor no me malinterpreten porque ya he oído que me han malinterpretado, ¿ok? Les voy a decir, por eso es que yo he dicho que cuando el Señor le dé una victoria a usted o a mí, usted se puede gozar todo lo que usted quiera, ¿ok? Y puede estar emocionalmente contento, pero yo siempre he dicho, se me baja de ahí después de un tiempo, no se me quede ahí arriba. Eso es lo que yo he dicho. Yo nunca he dicho que no se puede gozar en la victoria. Por favor, ¿ok? ¿Está claro, hermanos? ¿Ok? Gócese todo lo que usted quiera, pero no se me quede ahí arriba, porque es emoción y van a venir más tierras que conquistar. Se lo garantizo, van a venir más batallas. Y mientras más alto emocionalmente esté usted, cuando venga esa otra batalla, más duro va a caer. Ese es el punto, hermanos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es entender esa perspectiva como hijos de Dios. Y Él nos da una bendición, una victoria fantástica, gloria a Dios. Brinco, salto, lloro, lo comparto. Pero emocionalmente tenemos que bajarnos y volver al nivel del medio, ahí, ni muy bajo ni muy alto, con la perspectiva de decir, Señor, gracias, te doy la honra y la gloria, ya me gocé, ya estoy listo para la próxima. Cuando tú quieras, Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener. Amén. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a exponer ciertas secciones que yo personalmente consideré
importantes porque hay lecciones para nosotros de aprender, ¿no? Lecciones prácticas y obviamente pues vamos a ver al Señor Jesucristo aquí en unas cuantas de ellas, ¿no? Entonces los capítulos 1 y 2 para mí quizás son los más importantes del libro en el sentido de que nos da un retrato de cómo Dios prepara a Josué, ¿verdad? Y todas estas instrucciones que le da. Y conocemos ahí cómo que Dios opera, ¿no? Entonces Dios comisiona a Josué como sucesor de Moisés, ¿verdad? Eso es lo que vemos rápidamente ahí. Entonces Josué es escogido para llevar a cabo la tarea de la conquista. Saben que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Porque hizo algo que a Dios no le agradó y Dios le dijo, pues solamente te subes a aquella piedrita que está allí, miras la tierra y después te vienes conmigo, ¿no? Entonces Josué es el escogido de Dios para llevar a cabo esta tarea. Ahora, vamos a ver la seguridad de la promesa divina. ¿Cuál es la promesa divina? Pues la tierra, ¿no? Y la seguridad me refiero es que sí y sí. Vamos a ver claramente que esto es ya de ellos, que no hay espacio para fallar aquí, ¿verdad? La primera, el Señor le dice en el versículo 3 del capítulo 1, usted lo puede leer ahí, ya yo te entregué la tierra, ya te la di, es tuya, ¿ok? Esa es la primera seguridad de la promesa divina, ¿ok? Número 2, versículo 5, nadie te podrá resistir. Nadie te podrá resistir. Yo te la di, son más fuertes, son gigantes, ciudades amuralladas, se traga a sus moradores, pero a ustedes nadie los va a resistir. ¿Ok? Seguridad, garantía de que es sí y sí. ¿Ok? No te dejaré ni te desampararé, uno de los versículos más citados de la Escritura, ¿verdad? Y lo tenemos en varias partes de la Escritura. Yo estaré contigo. Esta es la primera señal que vemos que Dios va a estar ahí en la batalla con ellos. ¿Ok? Entonces todas estas son garantías. Imagínense qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Con esta seguridad, pues, ¿quién va a fallar, verdad? Bueno, la misma seguridad tenían 2 años después de salir de Egipto, igualita, la misma, y no fueron, hermanos, no fueron. Pero así es el ser humano, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de esto más tarde, por qué esto es así, ¿no? Bueno, esta promesa también nos la da Hebreos 13, ¿verdad? O sea, cuando Hebreos en el Nuevo Testamento nos las da, esto es algo entonces que podemos decir que aplica a nosotros, ¿verdad? Y esta es una de esas escrituras, tantas y tantas que hemos dado, que se escriben en el Antiguo Testamento y apuntan, ¿verdad?, a algo mayor, a algo mucho más grande, ¿verdad? En el sentido de que ahora el Señor mora en nosotros. Mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Inclusive usted puede ir al Nuevo Testamento y el Señor le dice a los discípulos antes de ascender, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No los voy a dejar. Entonces, desde aquí ya estamos viendo esto, ¿no? Bueno, ahí está, se lo prometió a sus discípulos en Mateo 28. Ahora, muchas de las promesas de Dios son condicionales, como hemos visto en la Escritura. Vamos a ver varias condiciones aquí. Primero, esfuérzate y sé valiente. Por eso voy a atar todas estas cosas, ¿verdad? Requiere esfuerzo y valentía. Oye, pero Señor, me la diste ya. Vas a pelear por mí. Nadie nos podrá resistir. ¿Usted no cree que el Señor hubiera tronado los dedos y limpiado a toda esa tierra ahí de una sola sentada? Y bueno, pasen por aquí mis hijos israelitas y tomen las casas. Pero el Señor no opera así, hermanos. Ni operó así en esos momentos y en estos días, en nuestra época, ni a ningún tiempo en la historia. Hay que esforzarse, hay que trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que esto nos beneficia a nosotros? A ver.
más fuertes. Exactamente, es como las pruebas, es exactamente la razón, en mi opinión, ¿verdad? Porque si no vas al gimnasio y no te ejercitas, vas a engordar, ¿no? Y te vas a volver débil, ¿verdad? Bueno, no tienes que ir al gimnasio, pero tienes que hacer cierto tipo de ejercicio. Si estás ahí durmiendo todo el día, pues así el Señor nos ejercita a nosotros espiritualmente, por medio del esfuerzo, ¿verdad? Por medio de las pruebas, y requiere esfuerzo y requiere valentía, ¿no? La otra condición es obediencia a la ley divina en el versículo 8, ¿verdad? No se aparte de tu boca el libro de esta ley, de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, ahí está la condición, obediencia, ¿verdad? Esfuerzo, valentía, obediencia. Bueno, entonces, quizás el versículo más famoso aquí es el versículo 9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Eso pues no lo sabemos todos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Mira que te mando, es importante esto, es un énfasis, es un énfasis. El contexto es como si el Señor le dice, oye, no te lo estoy diciendo yo, Josué. ¿Y quién soy yo? El soberano Dios, creador del universo, que creó los cielos y la tierra, que te sacó de Egipto, que te ha mantenido por 40 años, que abrió el mar rojo, el todopoderoso. No te lo estoy diciendo yo. Ese es el contexto de aquí, ¿no? Entonces, esta orden, mira que te mando, viene después de decirle, esfuérzate y sé valiente y no te apartes del libro de la ley. Mira que te lo estoy diciendo yo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí está, hermanos. El énfasis es no tan solo en la ordenanza en sí, sino en aquel que la emite, que es nada más y nada menos que Dios. Y cuando Dios te da una ordenanza, ¿verdad? Y hace énfasis en ellas, te estoy diciendo yo, el juez de toda la tierra, pues entonces hay que hacerle caso, hermanos, ¿verdad? Hay que hacerle caso. Y Dios quiere la atención de Josué en esto, ¿no? Entonces, si usted sigue leyendo, inmediatamente Josué se para y dice, y empieza los preparativos. Empieza inmediatamente después de esto. Así que vemos una obediencia inmediata de Josué a esta orden, ¿verdad? Y para nosotros, pues la aplicación es simple. Cuando recibimos una orden de Dios, una revelación de Dios de algo que tenemos que hacer, ya sea por medio de la palabra, usted está buscando consejo, tiene decisiones que tomar y cuando Dios se revela claramente a usted, pues usted no tiene que dudar ni titubear, hermanos. No tiene. A trabajar, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Y esto podemos atarlo a las garantías de la promesa, ¿no? Ya te lo di, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Esto se te va a dar. Esfuérzate y sé valiente, ve y búscalo, ¿verdad? Y ese es el tema que dimos nosotros para este año 2025, para la iglesia del Señor, ¿verdad? Ya el Señor nos dio la tierra. Ya el Señor nos dijo, vayan a conquistar este lugar de San Marcos, ¿verdad? A trabajar, entonces. No hay por qué dudar ni titubear, ¿no? Bueno, lo próximo que sucede es el famoso incidente de Rahab y los espías, ¿verdad? Bueno, pues Josué manda, aquí sí son espías, no son exploradores, son espías. Manda a 2 espías a espiar la ciudad, ¿verdad? Y llegan a la ciudad y obviamente parece que no utilizaron los disfraces muy bien, ¿verdad? Los reconocen inmediatamente porque ven que entran a casa de Rahab. Rahab es una prostituta, una ramera, y entran allí y la gente los ve y se lo dice al rey. El rey inmediatamente va para allá con su séquito
¿y dónde están los espías? Y Rahab ya los había escondido en la azotea de su casa, ¿no? Y Rahab pues le dice, bueno, sí, estuvieron aquí, pero se fueron. Si se van detrás de ellos, acaban de salir. Yo creo que en un par de días lo pueden alcanzar, ¿no? Pero estaban todo el tiempo ahí en su casa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Rahab los esconde? Y esto es bien importante también para que ustedes vean el impacto que tuvo esta cuestión del éxodo de Egipto y lo que hizo Dios con su pueblo. En el capítulo 2, versículo 9, Rahab le dice a los espías, yo sé, escríbale ahí, eso es importante, yo sé que Jehová os ha dado la tierra. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Verdad? Bueno, pues eso es fe, hermanos. Eso es fe. Por eso Rahab está en la lista de los héroes de la fe. Porque por fe escondió a los espías. Ahora ya usted puede atar estos cabos, ¿no? Ahora, nos da un poquito más de detalle aquí. Ella dice, todos los habitantes desfallecen ante vosotros. Están muertos de miedo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? También nos da detalle. Escuche bien esto. Porque habían oído, esta palabra la vamos a usar varias veces, oído cómo Dios los sacó de Egipto. Ahora, usted tiene que pensar que ellos estuvieron 40 años antes de esto. O sea, 40 años antes sucedió el éxodo de Egipto, ¿no? Y ellos oyeron. Ahora, vamos a ver, toda la tierra de Canaán oyó esto. Se supo en toda la tierra cómo el Dios de los hebreos los había sacado de Egipto con poder. Bueno, y cuando se cuentan estas señales, ¿cómo que abrió el Mar Rojo y pasaron en seco? ¿Cómo es que destruyeron al ejército de Faraón? ¿Y cómo se sostienen en el desierto? ¿Y cómo derrotaron a dos reyes poderosos que vamos a ver después aquí? Unos reyes de los amorreos. Los amorreos eran donde estaban los gigantes, hermanos. Y los derrotaron. Pues obviamente cualquier persona que oiga esto, y esta historia se prolifera a través de toda la tierra, y ahí están al borde de la tierra, pues están muertos de miedo, ¿verdad? Entonces, habían oído, ¿no? La segunda razón es que Rahab les dice, ¿y cómo destruyeron a estos dos reyes poderosos, los amorreos, Sehón y Og? Como dije, ahí eran los gigantes, ¿verdad? Reyes poderosísimos. Eso sucedió al otro lado del Jordán, antes de cruzar el Jordán. Y en esa tierra se quedaron 2 tribus y media, ahí, ¿verdad? Entonces, vencieron a esos reyes sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios peleó por ellos. Porque Israel no estaba entrenado para la guerra. No tenían armas de guerra, ¿verdad? Por más fuertes y valientes que fueran, estos eran mucho más fuertes y mejores entrenados. Es solamente porque Dios peleó esta batalla por ellos, ¿no? Y vamos a ver esto también después. Entonces, mire lo que dice aquí, Josué 2:11. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Este es Rahab, ¿verdad? Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, esto es importantísimo, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjese lo que está diciendo Rahab. Yo sé que Dios le ha dado la tierra. Ella lo sabe por todas las maravillas y solamente la había oído, ninguna vio. Por fe ella creyó estas cosas. Entonces Rahab reconoce que el Dios de Israel es el único y fuera de él no hay Dios. Por eso es que Rahab fue salva. Por eso se justificó por creer. ¿Verdad? Por la fe fue justificada. Y por eso está ahí en la lista de los héroes de la fe. A tal grado, no solamente está en los héroes de la fe, sino está en el linaje mesiánico, hermanos. Imagínense, ¿verdad? Ahí está la línea de Rahab, ¿verdad? Que dio a luz a Booz, a Obed, a Isaí y a David,
Qué tremendo, ¿verdad? Una ramera, hermanos, una ramera. Pero así es nuestro Dios, Él no hace acepción de personas. El que cree, el que se humilla y cree, ya eso es suficiente, ¿verdad? Ya eso es suficiente. Bueno, pues ahí tienen, es mencionada entre los héroes de la fe, ¿verdad? Y creyó por fe que Dios era el más poderoso de todos los demás. Y el único Dios arriba y abajo, dice, pues el único Dios que existe, ¿no? Bueno, y después viene Jericó, el famoso evento de Jericó, en Josué capítulo 6. Pues cuando ya llega el momento, el Señor le da unas instrucciones ahí a Josué y ponen 7 sacerdotes delante del arca del pacto. Estos van sonando el shofar, ¿verdad? Y hay una organización ahí. Frente a esos sacerdotes iba el ejército. Así que el ejército, los sacerdotes, el arca, y detrás del arca iba el resto del pueblo, ¿no? El resto del pueblo. Ese era el desfile, ¿no?, que había. Ahora, importantísimo aquí también, que cuando el Señor le dijo, ok, tú vas a conquistar esa tierra y la vas a dedicar al anatema. ¿Qué está diciendo el Señor? Dedicada al exterminio. Totalmente, no te puedes quedar ni con un centavo, ni con nada material, ni ningún animal, nada, cero. Quémala y destrúyela por completo, ¿ok? Eso significa anatema, ¿no? Ok. Entonces ya conocemos la historia. Durante 6 días rodean la ciudad, ¿verdad? Una vuelta nada más y no dicen ni una palabra. Lo único que se oye es el shofar, ¿verdad?, de los sacerdotes sonando, y hacen esto por 6 días, ¿no? Regresan al campamento. Al 7º día van y le dan 7 vueltas a la tierra, ¿verdad? Y en la 7ª vuelta el Señor le había dado instrucciones a Josué. Ahí van a sonar el shofar más fuerte, y cuando oigan el shofar más fuerte, todo el mundo va a gritar. Y ahí las murallas se derrumbarían, ¿no? Y ese fue el plan de la conquista, imagínense, ¿verdad? Y cuando se derrumbe la muralla, ustedes entran a la ciudad y vamos a ver un pasaje que es bastante problemático para muchos, para mí no lo es, que es el versículo 21, donde el Señor le dice, tienes que pasar a todo el mundo a filo de espadas, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, ¿okay? A todo el mundo, ¿ok? Bueno, ahora, esto yo lo veo claramente con la segunda venida de Cristo, hermano. Claramente hay una conexión tremenda aquí. Así que preste atención a sus notas ahí, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con ¿qué? Trompeta. La trompeta es el shofar, ¿verdad? Descenderá del cielo. Así que el Señor viene con trompeta, ¿no? Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. A la final, trompeta, ¿ok? Porque se tocará la trompeta, ¿ok? Más claro no canta el gallo, ¿ok? Segunda venida del Señor. Todo el mundo está claro aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, el arca del pacto representa a Dios, ¿ok? Junto a su pueblo, conquistando la tierra prometida, y las trompetas anuncian su pronta venida. Eso es lo que estaban anunciando las trompetas, el shofar. Ellos tocaban las trompetas, estaban anunciando a esos de Jericó, aquí viene Dios. Dios va a venir. Ahora fueron 6 días y el 7º fue que vino, ¿verdad? ¿Ok? Ok, ahora vamos a atar todo esto. Dice la Escritura que Jesús vendrá con sus ángeles, su ejército, al sonar la última trompeta. No acabamos de leer eso, ¿verdad? ¿Todo el mundo claro? ¿Cuántas trompetas hay en Apocalipsis 8? ¿Cuántas trompetas? Usted sabe que están los sellos, las trompetas, las copas de la ira. ¿No ha leído eso en Apocalipsis?
7 trompetas, hermanos. Exactamente 7 trompetas. Bueno, ¿y qué pasó en Jericó? ¿A qué trompeta se conquistó la ciudad? A la 7ª trompeta. Pues ahí usted ve la conexión, ¿verdad? Clara, más claro no puede ser, ¿verdad? A la 7ª trompeta, Jericó, las murallas caen, suena el shofar más fuerte, la gente grita, se derrumban las murallas. La Escritura nos dice en Apocalipsis que a la 7ª trompeta, aquí está, mire, 7, póngale ahí en sus notas, ¿verdad? Es que va a venir el Señor. Cada trompeta en Apocalipsis es un juicio. Surgen unas calamidades ahí, unos juicios contra la tierra. Y nos dice claramente, mire, con el propósito de que los hombres se arrepientan. Y yo creo que el Señor hizo esto para ver si Jericó se arrepentía. ¿Okay? No lo puedo asegurar completamente porque el Señor ya le había mandado a destruirla completa, ¿verdad? Pero son 6 días de sonar de trompetas. ¿Qué hubiera pasado si Jericó hubiera dicho, está bien, te entregamos la tierra, ¿verdad? La ciudad es tuya? ¿Qué hubiera hecho Dios con esa gente? No sé, hermanos, no sé. No sucedió, no podemos especular. ¿Okay? Pero Apocalipsis es muy claro que cada trompeta es un juicio a la tierra, ¿verdad? Que va a venir durante este tiempo de la gran tribulación y para que el hombre se arrepienta. Pero el hombre no se arrepiente. Dice, tampoco se arrepintieron de sus homicidios. Después de 6 trompetas, no se arrepintieron. ¿Ok? Entonces, en la 7ª trompeta es que llega el Señor a reinar, igualmente como sucedió en Jericó. Vemos la conexión, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Ok. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. ¿Ok? Pues una conexión tremenda ahí, ¿verdad? Con la segunda venida de Cristo. Ahora, lo próximo que viene, ya conquistan a Jericó y viene la próxima ciudad, y aquí ocurre lo que se llama el pecado de Acán, ¿verdad? El pecado de Acán. La próxima ciudad se llama Ai, H-A-I. Según ellos era pequeña, no requería mucho esfuerzo y envían, primero dicen de 2,000 a 3,000 hombres, bueno, terminan 3,000 hombres, ¿verdad? Yendo al ataque. ¿Y qué sucede? Sufren una aplastante derrota frente a un rival mucho más débil que Jericó, ¿verdad? Y Josué se rasga sus vestidos y dice, ¿qué pasó? Ahora todos los pueblos alrededor van a oír esto. Mira, sí, conquistaron a Jericó y salieron de Egipto, pero mira, estos insignificantes de ahí los derrotaron. Vamos entonces a nosotros a atacarlos y a destruirlos. Esa era la preocupación de Josué ante esta aplastante derrota, ¿verdad? Y el Señor lo ve ahí postrado y le dice, levántate, Josué, te voy a explicar lo que pasó aquí, ¿no? Entonces Dios le explica el porqué la derrota en Ai, escríbale ahí. Y es que este señor Acán había tomado del anatema. Recuerden lo que es anatema, consagrado a la destrucción, ¿no? Entonces, hubo un señor llamado Acán que, miren, le echó mano a los juguetes, ¿no? ¿Y qué se trajo? Se trajo un manto babilónico. Dice, lo codicié, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. La codicia, hermanos, el pecado, la desobediencia, trae unas consecuencias tanto para Acán y su familia como para todo el pueblo. ¿Se acuerdan los principios que dimos? Cuando tú desobedeces, ¿verdad? Te va a afectar a ti y a los que te rodean. Y en esta derrota, por culpa de este hombre, ¿verdad? Posiblemente murieron israelitas ahí en esa batalla y no debieron haber muerto por el pecado de este hombre. Así que nosotros, hermanos, tenemos que pensar esto bien. Cuando nosotros tomamos decisiones en desobediencia a Dios, no solamente vamos a recibir nosotros consecuencias, vamos a impactar a nuestra familia inmediata,
a las personas que nos rodean en nuestro círculo inmediato. Los vamos a impactar de una manera u otra. Y eso es egoísmo, ¿no es así? Entonces hay que pensar estas cosas, ¿no? Consecuencias de la desobediencia. Con Dios no se juega. Anatema es anatema. No me tomes ni un centavo, ni un buey, ni un cabrito, nada, quémalo todo, ¿verdad? La escritura es clara, Dios no puede ser burlado. Y yo pienso, yo no soy de los que digo que cada desastre natural es un castigo a este sitio. Yo no, como muchos hacen inmediatamente, eso de esa ciudad o de acá se lo merecen, eso es un castigo de Dios. Yo no hago eso porque yo no soy Dios y no soy juez de nadie. Pero sí creo que hasta el día de hoy Dios manda castigo, ¿verdad? En distintas formas, por distintas razones, porque Dios es inmutable, no cambia, ¿ok? Y le da tiempo a los hombres a que se arrepientan y como vamos a ver, la paciencia y la gracia de Dios tiene un colmo. Esto lo vamos a ver claramente hoy, ¿ok? Entonces, el pecado o las malas decisiones de uno afectan a muchos, que fue lo que explicamos, ¿ok? Ahora, Acán y toda su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, todos fueron apedreados, hermanos. Todas las cosas fueron quemadas y ellos fueron apedreados. ¿Por qué? A veces uno dice, pero caramba, la familia y las hijas, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, él los escondió en su tienda, hermanos. Y su familia estaba en su tienda, su familia lo sabía también. Pero, aparte de eso, hay un pasaje aquí, en el versículo 18 del capítulo 1, cuando Josué está haciendo estos preparativos y le está diciendo al pueblo, alístense que nos vamos, Dios me dijo esto, esto y esto, y Dios me escogió a mí, están conmigo, y el pueblo le dice esto, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, nosotros estaremos contigo y va a morir el que te desobedezca. El pueblo mismo dictó sentencia, ¿ok? Y entonces, pues, ahí vino la muerte para Acán y su familia, ¿no? Lo próximo que vemos en el capítulo 9, también otro evento curioso y que nos da una lección tremenda para nosotros. Los famosos gabaonitas, ¿no? De Gabaón. Estas personas fueron más astutos que los demás en un sentido, ¿no? Gabaón era una ciudad extremadamente poderosa, era reconocida con hombres aguerridos, ¿verdad? Pero curiosamente hicieron algo que las otras ciudades no hicieron. Lo que sucede es cuando conquistan, porque eventualmente conquistan a Ai después del pecado de Acán, el Señor le dice, ok, ahora vayan y conquístenla, y ahí la conquistan fácilmente, ¿no? Entonces todas las naciones dicen, wow, Jericó, Ai, y nos van a conquistar a todos, y se unen para pelear contra los israelitas, pero los gabonitas fueron más astutos. Entonces vienen y se ponen ropas viejas y su odres de agua o de vino, ¿verdad? Rotas, y agarran pan mohoso. Ellos estaban ahí al lado, a unos pasos, ¿verdad? Pero entonces llegan donde Josué y dice, venimos de tierras lejanas y queremos hacer un pacto contigo. Y Josué le dice, pero ¿cómo nosotros sabemos esto? No podemos hacer pacto con ustedes porque el Señor nos mandó a arrasar con todo esto. No, nosotros somos bien lejanos. Mira cómo está nuestra ropa. Mira cómo está el pan mohoso, ¿verdad? Y haga un pacto con nosotros. Queremos vivir, ¿verdad? Queremos vivir. Ahora mire esto. Les explican exactamente por qué están haciendo esto. Porque habían, ¿qué? Oído. Igual que en Jericó, Rahab, ¿verdad? Y toda la ciudad. Entonces, esto estaba por toda la tierra de Canaán, hermanos. Toda la tierra, ¿verdad? Habían oído del poder de Dios y cómo Dios ya le había dado la tierra. Entonces usted puede decir, bueno, estas personas fueron sabias, ¿verdad? Porque sabían que iban a perder, pues vamos a intentar hacer algo, ¿no? Ok. Ahora, lo que sucede aquí, esta es la lección que lo fue para Israel, ¿verdad? Pero
también para nosotros, dice que ellos no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová y tomaron las posesiones y dijeron, está bien, denme todo lo que ustedes tienen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ese fue el error, hermanos. Ese fue el error, ¿ok? Al cabo de 3 días se dieron cuenta del engaño, ¿verdad? Bueno, y en fin de cuentas terminan como vasallos, como siervos de Israel, leñadores y aguadores, dice, para el pueblo de Israel. Y sucede algo curioso, porque cuando Josué se da cuenta y los manda a buscar, y dice, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué hicieron esto, verdad? Y mire lo que ellos contestan, ¿verdad? Tuvieron temor porque de nuevo habían oído, ahora aquí utiliza esta frase, con precisión. Habían oído con precisión, hermanos, cómo Dios le había dado la tierra. Con precisión, es decir, sí y sí, ¿verdad? Sin duda, ellos sabían que esto era verdad. ¿Y qué? Tuvieron temor. De nuevo me hago la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si ellos hubieran venido en buena, ¿verdad? En buena lid y, bueno, mira, Josué, nosotros estamos aquí al lado, yo sé que el Señor les ha dado la tierra, aquí estamos para ustedes, no queremos morir. No sé qué hubiera sucedido, ¿verdad? Pero usaron el engaño, ¿verdad? Ahora, como hicieron un pacto con ellos, juramento ante Dios, no los mataron. Entonces, los gabonitas fueron como una espinita en Israel. Hay un incidente en Saúl, cuando Saúl es rey, que Saúl dice, no, a esto hay que exterminarlo, estos no son de la tierra, y va y hace una masacre en Gabaón, ¿verdad? Pero el Señor no le agradó porque él no podía hacer eso. Y cuando David viene a ser rey, hay una hambruna tremenda y una pestilencia y están muriendo miles y miles de personas. Y David descubre que es por esto, ¿verdad? Por lo que hizo Saúl. Entonces va donde los gabonitas y dice, ¿qué puedo hacer? Y los gabonitas le piden, dame 5 descendientes de Saúl para ahorcarlos. Y cuando hicieron eso, terminó la cosa. Imagínense, por no consultar a Jehová. Y cuando nosotros nos aventamos en fe ciega, esto lo vamos a dar también, sin consultar a Dios, pues entonces pueden venir unas consecuencias tremendas, tanto para nosotros como para los que nos rodean, hermanos. Esto lo volveremos a visitar aquí en unos minutos. Bueno, pues entonces siguen conquistando. Y dice el libro que conquistan a 31 reyes, 31, ¿verdad? Y ya Josué es anciano, Josué entró a los 80, se calcula 80, entre 80 y 83 años tenía cuando entró. Pues han pasado, la mayoría de los eruditos bíblicos dicen 7 años tomó esta primera parte de la conquista. Aún quedaba mucho por conquistar, el mismo Señor lo dice ahí, ¿no? Entonces, cuando llegan a esta parte, vamos a ver que hubo descanso, dice, hubo descanso en la tierra y empiezan a repartir, ¿ok? Viene la repartición, capítulos 13 al 19, y se reparte por sorteo, ¿verdad? Y así lo ordenó el Señor. Y aquí lo que vamos a mencionar es que los levitas, la tribu de Leví, no les toca heredad, porque Dios lo llamó para un servicio exclusivo y nada podía estorbar esto, ¿ok? Así que apúntele en sus notas. Vamos a hablar un poquito de los levitas, ¿no? Los levitas, los sacerdotes de Dios, ¿verdad? Pues Dios dice, yo soy tu heredad, ¿ok? Yo soy tu heredad. Y esta misión, este oficio sacerdotal, iba a ocupar todo su tiempo y todo su esfuerzo. Iban a estar ministrando en el tabernáculo con todo el sistema sacrificial y todo lo que eso conllevaba, ¿no? Entonces, pues obviamente el Señor los llamó a servir, ¿verdad? Y como fue el Señor que los llamó a servir, el Señor mismo se encargaría de darle su provisión. Porque las tierras fueron repartidas para que cada tribu tuviera pues su terreno para cultivar, de eso se alimentaban, sus animales, etcétera, etcétera. Pues a los levitas no le tocó nada de esto, ¿no?
Bueno, ¿y cómo podemos aplicar esto aquí? Pues cuando Dios nos llama al ministerio, y enfatizo esta palabra, idealmente deberíamos dejar todos los demás y dedicarnos 100% al ministerio. Ahora vivimos en otros tiempos y en otras épocas y vivimos aquí en un estado que es muy caro, hermanos, carísimo este estado, como todos saben, ¿verdad? Entonces a veces no se puede hacer eso. Y especialmente en el mundo hispano hay muchos pastores, y no solamente pastores principales, pero otros pastores con otros ministerios que son bivocacionales, que tienen que trabajar para poder comer, porque no es suficiente lo que genera la iglesia, ¿no? Pero idealmente, así debe ser. La iglesia debe sostener al pastor y a sus ministerios, ¿no? Ahora, hay unas excepciones aquí que quiero decir rápidamente. En Primera de Tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses que él trabajó con sus manos porque él no quiso cargar a la iglesia, porque era una iglesia muy pobre, ¿verdad? Entonces, en Corinto era una iglesia muy rica, pero Pablo dice, no, ustedes no me van a dar nada a mí porque yo no quiero que nadie piense que yo estoy aquí por dinero. Entonces el pastor también tiene que tomar ciertas decisiones en esto, ¿verdad? Pero si el Señor, la clave es cuando el Señor te llama. El otro problema que hay es que hay muchos que dicen yo soy pastor y el Señor no los ha llamado para nada. Entonces quieren ser sostenidos por la iglesia, como usted sabe, y empiezan a hacer de las suyas y a sacarle dinero a la gente, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que es el Señor el que nos llama, ¿no? El Señor el que nos llama. Y idealmente, pues la iglesia debe sostener a estas personas, ¿no? Entonces, los levitas pues fueron comisionados por Dios. Dios le da sus dones. Habían cantores ahí, músicos tremendos, muchos de los levitas, ¿no? Y se dedicaban muchos solamente a eso, ¿verdad? A las alabanzas, a los cantos y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí vemos también Efesios 4, cuando el Señor pues da dones de oficio para la obra del ministerio, para equipar a los santos, para edificar a la iglesia. Y tenemos que nosotros sacar de aquí el concepto de que todo lo que Dios nos da, en este caso la tierra, ¿verdad? Y a nosotros todo lo que nos da, pues viene de Dios, son regalos de Dios. Por su gracia, ¿verdad? Única y exclusivamente por su gracia. Toda buena dádiva viene de arriba, dice Santiago 1:17, ¿no? Ahora, aquí vamos a atar el punto que dijimos al principio. Bueno, Dios te lo dio, ¿verdad? Pero se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo para conseguirlo. Por tanto, ojo y cuidado, ¿verdad? Porque tendemos a, bueno, pues yo me voy a esforzar, voy a trabajar duro, ¿verdad? Y al final cuando se logra, bueno, fui yo el que lo logré, con mi esfuerzo, ¿verdad? Y nos olvidamos que fue Dios el que nos los dio. ¿Ok? Es que tengamos cuidado, hay una línea muy fina ahí entre esas cosas. Tenemos una responsabilidad de esforzarnos. El hombre tiene una responsabilidad. Me acuerdo que el pastor Alejandro decía, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de Dios y la responsabilidad del hombre? Bueno, pues en el mundo humano lo que voy a decir no funciona. Y es decir, Dios tiene 100% de la responsabilidad y el hombre tiene 100% de la responsabilidad. Eso no, 200%, eso no existe, ¿verdad? Pero en la economía de Dios es así, hermanos. ¿Okay? Así que nosotros tenemos una responsabilidad de esforzarnos, de trabajar, de obedecer, ¿verdad? Aunque Dios nos los dé, requiere esfuerzo de nuestra parte. Ahora, nuestro esfuerzo principal, opino yo, que se debe concentrar primeramente en vivir en santidad y en total obediencia y en servidumbre a Dios. Eso es lo primero que tenemos que estar haciendo. ¿Okay? Y aparte de eso, pues, de acuerdo a lo que Dios nos mande hacer, pues requiere otros esfuerzos. Pero lo primero y primordial es esto. ¿Ok?
Bueno, entonces entran a la tierra prometida, conquistan, hay descanso, ¿verdad? Y ya vimos del estudio de Hebreos que esto es un símbolo, lo usa Hebreos, ¿verdad? De entrar a la tierra prometida es entrar en el reposo de Dios. Y aquí en Josué lo dice claramente, y hubo descanso, no hubo guerra por un tiempo, hubo un tiempo de descanso, de reposo, ¿no? Entonces, para nosotros, entrar a la tierra prometida es entrar en el reposo de Dios. Ahora, ¿cómo vemos esto en nuestra vida nosotros? Bueno, nosotros hemos entrado a la tierra prometida espiritualmente. Ya estamos sentados en lugares celestiales, ya tenemos el Espíritu de Dios como creyentes, somos salvos, nos garantiza, el Espíritu son las arras, la garantía de nuestra salvación, nadie nos podrá arrebatar de su mano, amén. Pero todavía no hemos entrado al reposo eterno de Dios, ¿verdad que no? Entonces, estamos en esta vida en camino difícil, en batallas, conquistando a diestra y siniestra, conquistando cosas personales, adicciones, vicios, pecados, malas mañas y todo lo que se le ocurra, ¿verdad? Y usted sabe lo de usted, yo sé lo mío. Estamos conquistando otras tierras en términos de problemas económicos o lo que sea, salud, ¿verdad? Estamos conquistando toda la vida, es una batalla, peleando la buena batalla y corriendo la buena carrera. Y no va a ser hasta cuando estemos cara a cara, es que vamos a entrar en el reposo de Dios. Ahí tenemos descanso eterno. Amén, hermanos. Eso es aquí el retrato que estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces, como creyentes, ¿cuál es nuestra heredad? Pues bueno, la contestación a esta pregunta va a ser lo que determina en dónde está nuestro tesoro, que a su vez va a determinar en dónde está su corazón, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra heredad? ¿Qué es lo que usted determina que es su heredad? ¿Ok? Y estamos haciendo una analogía con la repartición de la tierra, que fue la heredad de las tribus de Israel, y hubo ese tiempo de reposo y de descanso, ¿verdad? Pues, ¿cuál es nuestra heredad, no? Lo primero que tenemos que pensar, hermanos, bueno, lo único que tenemos que pensar es que nuestra heredad está en los cielos. No está aquí, hermanos, no está aquí. Es allí donde tenemos que fijar nuestra mirada. La Escritura es muy clara en esto. Por eso acabo de explicar, ese reposo va a venir en la gloria venidera. Cuando tomemos nuestro último suspiro, si no ha venido el Señor antes, ¿verdad? Y lo veamos cara a cara, seremos tal y como Él es. Y entra en el gozo de tu Señor. Esperamos oír esas palabras magníficas, buen siervo y fiel, ¿verdad? Entonces entraremos a nuestra heredad, a la patria celestial. Ese es nuestro enfoque. No podemos buscar heredad en la tierra, ¿ok? Bueno, entonces capítulo 20, las famosas ciudades de refugio, también definidas en Deuteronomio 19. ¿Y para qué era esto? Bueno, para proteger al homicida que mató a alguien por accidente, digamos homicidio involuntario. Y da un ejemplo ahí de, van unos hombres a cortar leña, están con el hacha y de momento la cabeza del hacha se vuela, ¡pum!, y mata al otro que está al frente, pobrecito, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo, pues los familiares de ese que murió era venganza, ¿verdad? No, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero el Señor provee un medio para las personas que estén en esta situación, que la intención no fue de matar, ¿verdad? Que se pueden refugiar en ciertas ciudades, ¿no? La persona llegaba a estas ciudades y estaban los ancianos allí, presentaban su caso. No era que lo iban a dejar entrar así porque sí. Él tenía que presentar su caso y se determinaba si se dejaba entrar o no, ¿verdad? Y una vez se determinara que sí, se quedaba en la ciudad y se le celebraba un juicio ahí en la ciudad. Entonces, si salía culpable, si se encontraba, no, tú lo quisiste matar, ¿verdad? Es muy parecido a nuestro sistema legal de hoy en día, ¿no? Pues al vengador que probablemente lo iba a matar, ¿no? Ahora, si era inocente, se podía quedar en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote.
Y ahí podía o quedarse ahí para siempre o regresar a la ciudad y nadie lo podía tocar. Nadie lo podía tocar. Esas son las ciudades de refugio, ¿no? ¿Qué refleja esto de nuestro Dios, hermanos? Bueno, primero la santidad de la vida humana. La santidad de la vida humana. Dios no es que quiere matar a todo el mundo, ¿verdad? Tiene unos parámetros y unas leyes justas y estrictas, ¿verdad? Cuándo se puede aplicar la pena de muerte y cuándo no, ¿no? Y claro, nos muestra la justicia de Dios. Dios es justo. No es justo que una persona que no tuvo la intención de matar, ¿verdad? Y por algún accidente, pues mate a una persona, sea condenado a muerte, igual que un homicida voluntario con premeditación y alevosía, ¿no? Entonces Dios es justo, hermanos. Dios juzga con justicia. Y aquí lo vemos claramente, ¿no? Ahora, unas aplicaciones para nosotros, que yo encontré esto tremendo, hermanos. La paga del pecado es la muerte. O sea, no es que somos homicidas, pero la pena por el pecado que el Señor determinó es la muerte, ¿ok? Pecaste, tienes que morir, ¿ok? Pero Dios consideró nuestra culpabilidad como involuntaria. ¿Cómo es posible si nosotros sabemos que pecamos y somos pecadores, verdad? Bueno, pues ahí están las palabras del Señor en la cruz. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Son ignorantes. No saben que están crucificando al Mesías y el Señor ruega por ellos. Dice, perdónalo, Señor. Pues ese pecado, ¿verdad? El Señor lo toma como involuntario. ¿Por qué? Porque es por ignorancia. Miren, Dios nos considera por nuestra ignorancia. De hecho, Pedro en Hechos 3 le dice a los mismos judíos, ustedes por su ignorancia crucificaron al Mesías. Pablo en Hechos 17 le dice a los atenienses ahí, le dice, su idolatría Dios la ha pasado por alto por su ignorancia. ¿Verdad? Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Porque si Dios no nos tuviera como ignorantes e involuntariamente pecando de esta manera, ya estuviéramos fritos, hermanos. ¿Ok? Entonces, eso para mí es extraordinario. Que Dios tome nuestro pecado como involuntario, sabiendo nosotros que es bien voluntario, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Pues este es el concepto. Nos ofrece refugio. Ah, mira, tú te mereces la muerte, pero tú no quisiste cometer esos pecados que te van a llevar a la muerte. Ven y refúgiate en Cristo. Ven y refúgiate en Cristo. Esa es tu ciudad de refugio. Esa es nuestra ciudad de refugio, hermanos, ¿verdad? Y ahí nos declara inocentes. ¿Se acuerdan? Se le celebra un juicio. Y nos declara inocentes por definición. Y como Él es el sumo sacerdote, ya dijimos, pues nunca va a morir, pues permanecemos con Él para siempre. Amén, hermanos. Ok. Espero que se esté viendo esto, hermano. Ok. Bueno, entonces, al final, la despedida de Josué, también algo extraordinario. Habla a los príncipes y oficiales de Israel y le empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho, las contundentes victorias. De hecho, aquí es que Josué le dice, un hombre de nosotros persigue a 1000. Y eso es literal, hermanos. Eso no es ningún simbolismo. ¿Por qué? Josué dice, porque Dios pelea por nosotros. ¿Verdad? Entonces, esto es una maravilla. Dios dotó a estas personas, a estos israelitas, de unos poderes extraordinarios para poder conquistar esta tierra. ¿Ok? Un hombre persigue a 1000, imagínense. Entonces, Josué le está recordando estas cosas y le hace una exhortación que se mantengan firmes y en obediencia a la ley de Dios. Advierte las consecuencias de apartarse de Dios y unirse a estas naciones paganas. ¿Por qué? Porque todavía queda mucha tierra por conquistar. No se unan a ellos. Tienen que echarlos fuera. Esa fue la orden del Señor. No sigan a sus dioses, ¿verdad? Y le hace una exhortación final
del compromiso de servir a Dios. Y aquí viene uno de los pasajes más famosos de la Escritura, ¿verdad? Y le dice ahí, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y mire esto, se lo sombrea y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, antes de cruzar el Jordán, y en Egipto. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, Josué, si usted lee ahí ese capítulo, Josué hace una narración histórica desde Abraham, y dice, Abraham era hijo de Taré, y hijo de fulano, y estaba Sutano ahí, y eran todos idólatras. Abraham era idólatra, Taré era idólatra. Todo lo que se practicaba ahí antes de Abraham era idolatría. Abraham fue el primero llamado por Dios, ¿verdad?, para que Dios apartara un pueblo para él y presentara a Dios ante las demás naciones. Entonces Josué le está diciendo, quiten esos dioses que servían los patriarcas, nuestros padres, antes que nosotros al otro lado del río. Y en Egipto, que usted sabe, servían a otros dioses, ¿verdad? Bueno, y aquí viene entonces, ¿verdad?, la exhortación. Bueno, si esto mal les parece a ustedes, ¿verdad?, entonces escojan ustedes a quién vas a servir. Escoger. Nosotros escogemos a quién vamos a servir. Ahí vemos el libre albedrío del hombre en todo su apogeo, ¿no? Y en cuanto yo a mi casa, serviremos al Señor. Bueno, la pregunta es, ¿a quién le servimos nosotros? Le puse ahí una línea en blanco, en la nota, mire la nota ahí. Ahora usted tiene que contestar esa pregunta honestamente. ¿A quién le estamos sirviendo, hermanos? Es importante que la contestemos honestamente, ¿no? Porque hay muchas cosas que le podemos servir. Le podemos servir al dinero, a las cosas materiales, a los logros, a la familia. ¿Quiénes son nuestros ídolos o cuáles son nuestros ídolos? Le servimos a la apariencia, ¿verdad?, como muchos le sirven, a su apariencia física, creyendo que nunca van a morir, no sé. O le servimos al Dios de Israel, hermanos. Esa es la pregunta para todos nosotros. Medite sobre esto, porque no hay vergüenza, hermanos, si usted o yo o cualquier persona dice, yo creo que yo me estoy inclinando un poquito más a esto, yo necesito servirle más a Dios. Eso es fantástico, porque ese corazón contrito y humillado es lo que está buscando Dios. Pero si venimos donde Dios, Señor, yo te sirvo, pero como el Señor conoce nuestros corazones, dice, no, tú no me sirves. Tú le sirves a otra cosa. Eso es peor, hermanos. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y si tenemos que hacer cambios, pues adelante. Amén. Ok. Ahora, vamos a ver estos pasajes. Este es problemático, ¿verdad? Para concluir aquí, tengo unas cositas, detalles extras. En algunos casos, bueno, en este caso es polémico, los otros no. Y es en el versículo 21 del capítulo 6, que lo leemos aquí rápidamente. Nos dice, esto es, entraron a Jericó, luego exterminaron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombre y mujer, joven y anciano, y hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¡Wow! Y ahí vienen los ateos, los escépticos. Ese Dios es un Dios malvado, mató a mujeres, a niños, ancianos, es maquiavélico. Y hay otros que dicen, no, es que ese Dios no es el Dios del Nuevo Testamento. Bueno, entonces Dios cambia. Dios no cambia, hermanos. Esto es un pasaje fuerte, como ustedes saben, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Lo primero, no olvidemos que las perfecciones, escríbale ahí, porque Dios es perfecto en todos sus caminos. Las perfecciones de Dios son iguales en dimensión o grado, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues ahí está en sus notas. Su amor es perfecto porque Él es perfecto y su justicia es perfecta. Así que cuando Él dice, pasen a filo de espada a fulano, sutano y mengano, Él está juzgando justamente, créalo, sí y sí. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Hay unas claves aquí, ¿verdad? No da todos los detalles, pero hay unas claves tremendas aquí. Un trasfondo. Escuche bien. En Génesis 15, 16, el Señor le está hablando a Abraham y le está diciendo básicamente lo que va a pasar. Van a estar 400 años en Egipto y en la cuarta generación, y si usted cuenta, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus en la cuarta generación, después de ahí volverán acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Usted entendió eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los amorreos? Bueno, el amorreo y el cananeo, es verdad que étnicamente son diferentes personas, pero vivían en la tierra de Canaán. ¿Okay? Y ahí donde está Jericó y esa área ahí estaba el amorreo, ahí estaban los gigantes, ¿verdad? Y el Señor dice, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó, verdad? Desde Abraham hasta a la conquista de Jericó. Más o menos. Así, por encimita. ¿Cuántos tiempos tuvieron de esclavos en Egipto? 400 años más el tiempo que vivió Abraham y después Isaac, después Jacob. Siglos el Señor dándole gracia a estos desgraciados amorreos. Porque eran desgraciados, hermanos, perdonen, pero así es. Hacían cosas abominables. Abominables. Las dos más que se mencionan era prostitución sexual, unas orgías, unas cosas terribles y sacrificios a estos niños que nacían de estas orgías. Sacrificios, los sacrificaban vivos a su Dios. Siglos dándole gracia, soportando con paciencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la lección, hermanos? Bueno, el amorreo es descendiente de Canaán, como vimos en Génesis, pero aquí está la lección. La gracia otorgada a los amorreos tuvo un colmo. Es que la paciencia de Dios se acaba, hermanos. La paciencia de Dios se acaba. La gracia de Dios tiene un colmo, tiene un final. Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos 1. Estas personas, créanme, conocían a Dios. Claro que conocían a Dios. Conocían a Elohim, el Dios de Israel, con sus poderes. Ya vimos cómo habían oído. ¿Y por qué Rahab dijo, no, yo me voy con ustedes? Y ellos no. ¿Verdad? Entonces, Dios los entregó. Ellos reconocían a Dios, sabían que era Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Y como nos dice Romanos 1, Dios los entregó. Y aquí vino el tiempo de entrega, ¿no? Por siglos atesoraron ira para este día, como dice Romanos 2. Porque por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Este fue el día de la ira para estas personas. Entonces, no seamos tan pronto en juzgar aquí, ¿verdad? Estas personas se merecían esto. Mujeres, jóvenes, ancianos, quien sea, todos participaban de esta cosa. Y todos eran cómplices. Y me recuerda a Sodoma y Gomorra. Usted se acuerda de la negociación de Abraham con Dios, ¿verdad? Oye, pero el juez justo de toda la tierra, si hay 50 justos, ¿va a destruir a todo el mundo? No lo voy a destruir. 30, 20, qué sé yo, 10, no. Es más, si hay uno justo, no lo voy a destruir. ¿Ok? Pero fueron destruidos todos en Sodoma y Gomorra. ¿No es así? El único que salió fue Lot. Gracias a Abraham, Lot salió, ¿verdad? Pero todos, mujeres, niños, ancianos, todos fueron destruidos. Porque la paciencia de Dios con Sodoma y Gomorra, que eran terribles, como nos describe la Escritura, llegó a su colmo. Llegó a su colmo. Y Dios no cambia, hermanos. Yo siempre creo que hasta hoy en día hay personas que endurecen tanto su corazón
y cierran sus ojos a Dios y le sacan el puño tantas y tantas veces que Dios dice, está bien, y lo suelta. Ya no hay remedio para ese. Es claro aquí, hermanos, clarísimo. Bueno, lo otro es la actitud de los espías. Mire esto, qué tremendo, ¿verdad? Cuando llegaron los dos espías de Jericó, que Rahab los ayudó a escapar, mire lo que le dicen a Josué. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vámonos. Como Josué y Caleb, ¿verdad? Más podremos nosotros que ellos, ¿no es así? Entonces, comparamos esto con los exploradores, ¿no? Números 13:31. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sin embargo, tenían la misma garantía que tuvo Josué. Ya yo te di la tierra, yo estaré contigo, yo pelearé por ti. No, pero es que eso se ve muy difícil. Tremendo el contraste aquí, ¿no? Y aquí quiero dar esto, hermanos, como aplicación, ¿verdad? El paso de fe se da después de recibir la confirmación de que estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es algo que yo siempre he creído, lo veo claramente en la Escritura, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, ya te la entregué, Josué. Yo pelearé por ti, estaré contigo, ¿verdad? Nadie te podrá resistir. Esa es la confirmación. Ahora tú ve y conquista. Por eso dije al principio que hay veces que nosotros damos pasos de fe que son completamente ciegos, sin consultar al Señor, como pasó con los gabonitas. A usted ve que puede conectar estas cosas, ¿verdad? Hermanos, siempre consultemos a Dios, siempre. No hagamos las cosas, yo voy a dar un paso de fe. Yo he oído eso tantas veces. Y yo, oye, pero Dios te dijo que hicieras eso. No, yo me voy por fe. Pues eso no es fe, hermanos. No es fe. Y aquí viene la pregunta. ¿Se le podrá llamar fe en este caso? ¿O un paso de fe? ¿En qué caso? En que, bueno, si Dios me lo confirmó, usted puede decir, pues no es fe porque Dios me lo confirmó. Así es que me voy, ¿verdad? Adelante. Pues no, hermanos. Es fe porque la fe se manifiesta precisamente en obedecer a Dios sin duda o temor. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Levántate, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Abraham dio un paso de fe o no? ¿Sí o no? Claro, él no sabía dónde iba, pero Dios le dijo, levántate. Esperó la confirmación de Dios, ¿verdad? Y así es. Y Moisés, allá como pastorcito de oveja por 40 años, y el Señor lo llama, vete a Egipto y libera a mi pueblo. ¿Cómo? Usted sabe que Moisés iba donde el hombre más poderoso del mundo, que con un tronar de los dedos lo mandaba a cortar la cabeza. Eso es fe, hermanos. Es verdad que Dios le dijo, pero eso es fe. Y así somos nosotros. ¿Qué Dios te dice cuando tú estás buscando consejo aquí y lees la palabra y oras, Señor, dime qué tengo que hacer? Y de momento recibes una revelación. Mira, esto es lo que tengo que hacer. Y vas y lo haces. Eso es fe. Confiar en lo que Dios te dijo, eso es fe, hermanos. ¿Me explico, hermanos? ¿Okay? No es una fe ciega de tirarte porque te dio la gana y decir yo me voy y después sufrimos las consecuencias de las decisiones que tomamos, creyendo que la fe ciega, dar pasos sin consultar con Dios, pues es algo honroso, ¿no? No, Señor, no es así. Bueno, ahora por último aquí, el príncipe del ejército de Jehová, esto está en el capítulo 5, poco antes de la conquista de Jericó. Josué mira y ve dice que es el ángel de Jehová, ¿verdad? Un varón con la espada desenvainada, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién es este misterioso personaje, no? Bueno, esto se llama una teofanía, que son manifestaciones visibles de Dios en forma humana. ¿Okay? Eso es clave. Son visibles y en forma humana. Se tienen que cumplir esas dos condiciones. ¿Okay?
Cada vez que la Escritura menciona el ángel de Jehová, es una teofanía, ¿verdad? Una aparición visible de Dios en forma humana. Esto es lo que vamos a ver. Dios lo hace varias veces con Abraham, por ejemplo, ahí en Génesis 18. Usted lo puede leer. Hay dos ángeles que siguen su camino a Sodoma y Gomorra. ¿Y quién se queda con Abraham? ¿Verdad? Y es un varón, dice, ¿verdad? Y se queda ahí con Abraham. Ahora, en este pasaje de Josué hay dos elementos que revelan que es Dios en forma humana. Número uno, Josué le pregunta, ¿vienes tú a favor de nosotros o en contra de nosotros? Y él le dice, de nadie, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué hace boom y se postra en la tierra. Inmediatamente se postra. Él sabe quién es, ¿ok? Ningún ángel ordinario enviado por Dios se va a dejar adorar por el hombre. Esto tenemos ejemplo en la Escritura, Apocalipsis 22. Cuando Juan se postra entre el ángel le dice, no me hagas eso, yo soy un siervo igual que tú, ¿no? Y la espada desenvainada. ¿Por qué? Hay dos situaciones en la Escritura. Aquí le doy una, la otra está en Crónicas. De hecho, en lo que le dije de David, cuando hubo esa pestilencia y hambruna que estaba destruyendo a Israel y iba a destruir a Jerusalén, y David ve al ángel de Jehová con la espada desenvainada, ¿no? Pero aquí en Balaam, el famoso Balaam, ¿verdad? El burro, el incidente del burro que habló. Si usted lee ahí estaba el ángel con la espada desenvainada. Ahora, yo les voy a dar esto de tarea para que usted se dé cuenta que es Dios el que está ahí. Que es Dios. Léalo, es Dios el que está ahí. ¿Ok? Entonces, dice ahí, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda o desenvainada, igual que lo vio Josué. ¿Y qué hizo Balaam? Se postró. Y ante el único que nos postramos, ante nuestro Dios. Amén. Entonces, es Dios, hermanos. Ahí está el ángel de Jehová, que es una teofanía, una aparición humana de Dios, ¿verdad? Visiblemente. Ahora, en Éxodo, capítulo 3, si usted tiene su Biblia, váyame ahí un momentito, por favor. Aquí fue el llamado de Moisés. Voy a empezar a leer del versículo 2, ¿ok? Que está aquí. Dice, entonces el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Escuche bien, el ángel de Jehová, ¿ok? Bueno, y vio que la zarza ardía, pero no se quemaba, ¿verdad? Entonces Moisés dice, wow, voy a ir a ver qué es lo que pasa ahí, porque no se quema este arbusto, ¿no? Versículo 4, y vio Jehová que se desviaba para observar, y Elohim, ¿quién es Elohim? Dios, muy bien, Jehová. Lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y después le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo no sé si usted se dio cuenta de esto. Después que yo analicé esto bien y lo leí, lo requeteleí, ¿usted sabe quién está en esa zarza? Ahí está el ángel de Jehová, porque lo dice ahí, que se le apareció, dice, en una llama de fuego, no como en llama de fuego, en una llama de fuego. Así que el ángel de Jehová estaba ahí. ¿Y usted sabe quién más estaba ahí? Jehová. Jehová estaba ahí. Elohim. Ahí está la naturaleza. Ahí hay dos de las personas trinas de Dios, ¿no? Nadie se da cuenta de que el ángel de Jehová estaba en la zarza, ¿no? Pero para mí es muy claro que los dos estaban ahí. Ahí estaban en la zarza. Ahora, para comprobar más esto, cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, ¿verdad? De tus zapatos porque el lugar es santo.
Cuando Josué se postra y le dice al ángel de Jehová, ¿qué quieres que haga, Señor mío? Quítate la sandalia porque el lugar donde estás es santo. Precisamente lo que le dijo a Moisés. Entonces no hay ninguna duda de que estamos hablando del ángel de Jehová, ¿no? Entonces, ahí está 5 y 6 de Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Y dice, tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Uno no tiene miedo de mirar un arbusto ahí, ¿verdad? Que tiene fuego, que no se está quemando, quizás está maravillado. Pero había alguien allí, había una figura allí que Moisés vio y se tapó los ojos porque tuvo miedo. Ese es el ángel de Jehová. Ahí estaba, ¿ok? Bueno, la conclusión es clara. Las teofanías son evidencia de la preexistencia del Señor Jesús. Porque si la teofanía es Dios en forma de hombre, en forma visible, aquí en el Antiguo Testamento, pues ¿quién es Dios en forma de hombre, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba. Y eso nos muestra que nunca fue creado, es Dios en forma de hombre, ¿verdad? Bueno, y la conclusión, Josué es un tipo de Cristo. Josué fue el líder de su pueblo. Cristo no es solo líder, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? De su pueblo, ¿no? Josué, valiente, esforzado, conquistador. Cristo, valientemente, se esforzó, se humilló, se hizo siervo, estando en condición de hombre, y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó? Como Josué conquistó, él también conquistó. ¿Qué conquistó? El pecado, la muerte. Y como Josué derrotó a todos sus enemigos, el Señor Jesucristo derrotó al enemigo de nuestras almas, al príncipe de este mundo, ¿no? Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos revelas cosas maravillosas de tu palabra, Señor. Cosas que desde la antigüedad, desde el tiempo de antaño, Señor, miles y miles de años atrás, nos dicen que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Lecciones que podemos aprender para nosotros hoy en día, Señor. Nos revelas tu misericordia, tu amor, Señor, el resultado de la obediencia y desobediencia. Nos revelas tu justicia y tu fidelidad. Nos revelas, Señor, que tú exististe desde la eternidad pasada. Nos revela, Señor Jesucristo, que tú estabas allí en forma de hombre en todos estos eventos, Señor. Y que en el tiempo señalado, como dice tu palabra, decidiste penetrar en tiempo y espacio y darte a conocer al mundo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, a escudriñar nuestros corazones y determinar a qué o a quién verdaderamente estamos sirviendo. Ayúdanos a siempre consultar contigo primero antes de tomar cualquier decisión y cualquier paso, Señor. Ayúdanos, danos el don de discernimiento. Danos el don de discernimiento de espíritu, de oír tu voz sobre toda carnalidad y todo ruido del mundo, Señor, porque queremos obedecerte por encima de todo, Señor. Necesitamos oír tu voz claramente y poderosamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir revelación clara y precisa de lo que tú quieres que nosotros hagamos para ti, porque así nos esforzaremos sin temor, Señor, y valientemente iremos a conquistar, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este grupo de preciosos hermanos que fielmente, Señor, pues vienen y sacan de su tiempo para aprender estas maravillas de tu palabra. Bendícelos, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados, pues aquí terminamos Josué.
Después vamos a dar el periodo de los jueces. Creo que el hermano Nico, ¿verdad, Nico? Te toca a los jueces, el hermano Nico nos va a exponer, así que vamos a apoyarlo, ¿verdad? Y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros ahí, ¿ok? Bueno, pues bendiciones, hermanos. El jueves estaremos aquí con un repaso final del libro de Hebreos y después comenzaremos el estudio de escatológico, ¿ok?